Hoy vamos a hablar de un tema bastante personal y es que es una pregunta que por alguna razón nos hacen Todo el un tiempo. montón. Y yo sé que varios de ustedes dirán, chicos, no lo tienen que responder, pues Es decisión es de cada decisión de uno. ustedes. Pero sabemos que no somos las únicas personas con esto que nos da y nos da en la cabeza todos los días. Entonces, queremos como traerlo aquí a la sala de la casa, como que nos sentemos y estemos aquí un ratico juntos para que compartamos un poco como qué hay detrás de esa decisión de que aún no tenemos hijos. Sí, esta pregunta nos llega todo el tiempo por Instagram, así que es un tema muy personal, como les dice Cami, la pregunta es muy sensible para muchas personas y es muy personal también, así como la decisión, pero queremos abordarlo desde un punto de vista de que, bueno, somos migrantes, ya somos emprendedores y además de eso somos millennials, entonces queremos contarles como un poquito desde esta perspectiva porque es que aún no tenemos hijos, qué es lo que está pasando, vamos a hablar un poquito de costos de vida, del estilo de vida aquí en Canadá, también de todas las prioridades que van cambiando y todo este tipo de incertidumbres que yo sé que muchos tenemos, así que esperamos que lo disfruten desde aquí con nuestros nuevos muebles, por si no lo habían Sí. notado, tenemos nuevos muebles Que no pase desapercibido, desapercibidos. que tenemos nuevos muebles, los muebles anteriores no los habían vuelto nada los gaticos, pero ya hoy dijimos no vamos a pasar el 2025 con muebles feos, así que decidimos comprar estos. Y bueno, vamos de una vez al grano, no siendo más, empaque y vamos. Entonces, para contarles un poquito como de nuestro background, que ustedes mismos ya lo saben porque también nos lo hacen saber, es que nos dicen, chicos, va, ustedes ya son ciudadanos, tienen a los papás allá que les pueden como ayudar con la familia y todo esto. Tienen ya la edad en la que deberían estar teniendo hijos y un montón de cosas que juegan a nuestro favor, entonces que por qué todavía no tomamos esa decisión. Sí, es como que si ya tuviéramos como todo estabilizado y algo que queremos decirles acá es que la vida no es como un checklist. Ah. La vida no es como, listo, ya hice esto, ya entonces me gradué, tengo casa, tengo carro, tengo todo, y entonces ya sigue hijos. No, o sea, yo siento que las cosas han cambiado mucho y que esta decisión de tener hijos es algo muy personal. Y a pesar de que, como les dice Cami, ya tenemos un montón de cosas más estables, nos sentimos más estables aquí en Canadá, ya nos sentimos parte del país. En cuanto a la parte migratoria, estamos completamente tranquilos por ese lado, tenemos apoyo familiar y aparte de eso, ya también tenemos una empresa. Ujú. Hay cosas que obviamente todavía nos martillan mucho en la cabeza y decimos, pues pucha, ¿será que sí tenemos hijos o será que no? Que de hecho, para hacerles aquí un pequeño spoiler, a nosotros no nos choca la idea de tener hijos. Pues no es como que estemos cerrados al no. Eso no es como que estemos cerrados al no. Conocemos personas que dicen que no, que tener un hijo sería como que les arruinaran la vida, que sería lo peor que les puede pasar. Y hay otras personas que también sufren por el hecho de que Es su quieren sueño. tener hijos o uno de los dos quiere tener hijos, pero no pueden o en este momento no es el momento y también sufren por esto. Nosotros digamos que estamos en la mitad, como Sí, que si pasa bien, si no pasa tan bien. como que estamos abiertos. Ajá. Ujú. Y lo bueno Vemos, es que, digamos, ambos compartimos visión. esa visión de las cosas, que si se da bien y si no se da tan bien, entonces por ese lado podemos estar bastante tranquilos. Y vamos a empezar por ese tema que yo creo que todo el mundo lo está esperando porque es el más obvio, Sí. y es que un hijo no viene sin sus gastos Ujú. necesarios. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que uno primero debe tener en cuenta a la hora de tener un hijo. Sí, porque a pesar de que nosotros decimos, bueno, ya tenemos una empresa, no sé qué constituida, estamos estabilizándola y todo esto, todavía estamos como en esa búsqueda de una estabilidad financiera, pero también mucha gente nos dice, si ustedes van a buscar una estabilidad financiera o el momento perfecto, pues nunca va a pasar, porque uno nunca está preparado para un hijo. Ujú. Pero esta es una de las cosas que más nos preocupan, que son los costos de vida y más aquí en Canadá, que es un país muy costoso, que obviamente el hecho de todavía no tener una casa propia es algo que abruma, de que la renta está muy costosa, que el daycare, por ejemplo, es una de las cosas más costosas aquí en Canadá en cuanto a los niños. Obviamente es como una tranquilidad para nosotros que la educación primaria y secundaria es gratis, Ujú. pero viene el daycare, que el daycare es algo que es muy costoso. Que es como la guardería para los que no están Familiarizados con el tema. familiarizados con esa palabra. Y yo vi un documental
que decía que en daycare en Canadá eran aproximadamente entre 10.000 y 20.000 dólares al año Ujú. por hijo. O sea, Y que es esto que, varía mucho dependiendo de la región. exacto, Ujú. esto varía demasiado, pero me parece que ya es suficiente dinero porque un hijo no solamente te va a consumir daycare, o sea, Ujú. ya tienes que pensar en pañales, en comida, en Juguetes. juguetes, nuevos espacios, que, por ejemplo, que la silla del carro, que la cuna, que un montón de Ujú. cosas. Y en ese mismo documental vi que vale 750.000 dólares. Oiga, muchachos, 750.000 dólares criar a un hijo hasta los 22 años. Dos hijos, yo Dos creo. hijos, sí, dos hijos, qué pena. Hasta los 22 Ujú. años. Esto ya estamos hablando Cifras de que mayores, con eso pago una casa. prácticamente, al menos en Colombia, sí. Entonces, sí, esa es una de las cosas que más, por así decirlo, nos preocupan. Aparte de que ustedes dirán, bueno, pero tienen a sus papás allá, no sé qué, ellos los pueden cuidar a los hijos y no hay necesidad de tener el daycare o de estar en el daycare. Ujú. Pero en realidad es como que ellos también tienen su vida y están tratando de tener una estabilidad acá y ellos van a tener que trabajar. Entonces, si les decimos que nos apoyen con la cuidada de los niños, pues obviamente habría también que apoyarlos a nivel económico también a ellos. Claro, y eso es algo con lo que yo no estoy ¿Están de acuerdo? totalmente de acuerdo. Es como que ya damos por hecho que los Ujú. papás Vinieron a eso. quieren tener esa responsabilidad de Sí, cuidar a los hijos a los y nietos. no, es a los nietos. Y yo no creo, pues no soy de las personas que dice como, uy, me van a cuidar el hijo y me voy Me a rumbear o desentiendo. me desentiendo, me voy a O viajar a trabajar. o a trabajar, porque ya le estoy yo creando una responsabilidad a alguien que no está tomando esta decisión con nosotros. Entonces, eso es una de las cosas que yo también pienso. Sí, los papás están aquí y nos podrían ayudar, pero realmente La es labor, responsabilidad de sí. ellos. La responsabilidad total es de nosotros. Exacto. Y pues en el caso de nosotros, como les decía en un inicio, nosotros tenemos empresa y tenemos esa flexibilidad horaria de estar con el niño, de trabajar aquí un poquito, de no sé qué, pero también es como que un proyecto como el que estamos montando nosotros, una empresa que aún estamos consolidando, también requiere de nosotros mucha energía y mucho tiempo. Ujú. Entonces, sumarle a eso un hijo en este momento, creemos que yo creo que no aguantaríamos, o Sí, sea, no, no aguantaríamos. energéticamente yo creo que moriríamos, pero si llega ese momento, pues en cuanto a eso estamos tranquilos, pero yo sé que hay muchas personas que dicen como, bueno, si yo estoy viviendo allá, tengo mi trabajo, entonces, ¿qué pasa con mi empleo? Resulta que aquí en Canadá ustedes tienen la posibilidad de sacar su licencia de maternidad o el famoso maternity leave, que les dan como 18 meses, si no estoy mal, Sí. de paternity leave combinado. O sea, si yo saco, por ejemplo, un año, yo como la mamá saco un año, Cami puede sacar 6 meses Ajá. o viceversa, o miti-miti, entonces como que está esa posibilidad y eso es algo que nos parece muy bueno aquí el sistema. Es muy bueno. Sin Sí, embargo, tengan en cuenta que no les dan el full, el 100% del salario el 100% del salario. Les dan como un 55 o un 67% en del promedio. salario. Ujú. Entonces, que ese otro 33%, Hace falta. 45% hace falta y puede llenar varios vacíos económicos. Otra de las cosas que a veces nos preocupan un poco es toda la parte cultural. Entonces, obviamente, nosotros sabemos que al haber tomado esa decisión de emigrar, pues teníamos que interactuar con muchas culturas, sabíamos que no íbamos a estar en nuestro país, pero ya a la hora de pensar en tener un hijo, sabemos que él de una manera u otra, o esta persona de una manera u otra, por más que nosotros le inculcamos nuestros valores y nuestra cultura y lo estemos como todo el tiempo llevando a Colombia y como creando con nuestras costumbres, siempre va a haber como esta desconexión cultural. Él obviamente o ella se va a sentir mucho más de acá que de Colombia. Para nosotros eso a veces suele ser como algo raro, como que no sabemos si eso va a ser chévere o no, porque obviamente es como el hijo con el que uno quiere compartir muchas cosas y el hecho de que tal vez no entienda muchas cosas que uno entiende o como uno ve la vida, siento que nos genera como cierta incertidumbre. Sí, hay como un conflicto por esa brecha Ujú, que se generaría entre que él se sentiría más canadiense que colombiano, pero por otro lado nosotros nos sentimos más colombianos que canadienses. ujú. Entonces, ahí hay como algo que en cuanto a la convivencia, obviamente yo sé que las personas que tienen hijos aquí aprenden a crear como su entorno familiar,
pero yo sentiría que no estoy como con un colombianito, sí, sino como con un canadiensecito. Sí. Entonces, como que es demasiado extraña y ahora nos tenemos que adaptar a toda esa cultura canadiense de los niños, a la que nosotros no estuvimos Ujú. acostumbrados. Entonces, por ejemplo, en Colombia, nosotros sabemos a qué colegio va uno, cómo se Ujú. comportan los niños, uno sabe que los niños salen y compran un mango biche afuera del colegio. O sea, uno sabe como todo ese tipo de cosas Sí, culturales, aquí no. pero aquí no, aquí el niño no va y compra mango biche. Entonces, ¿qué compra? Entonces, ¿qué compra? Y aquí el niño hay que inscribirlo que a clases de guitarra, que a clases de baile, que a clases... Yo sé que en Extracurricular. Colombia también, pero es que aquí hay como cierta presión social que yo he notado. Ujú. Yo a los padres que, ay no, que me tocó meterlo a no sé qué, a esquí, a boxeo. Imaginen, por ejemplo, cosas como patinar en hielo. Ustedes no se imaginan nosotros patinando en hielo. Los Entonces, peores. ¿cómo los llevamos A esas como cosas a esas de su cosas? cultura que es Canadá. Exacto. Entonces, como que eso nos preocupa un poco y que aparte de lo que ya hablábamos de los costos, sí tienes la educación gratis, pero todas esas actividades extracurriculares no son gratis, son muy Ujú. costosas de Son hecho. costosas. Entonces es también esa parte de luego ir a interactuar con los papás de Ujú. los otros niños, con los otros amiguitos, con los profesores y que ahí viene también el lenguaje. Entonces como que bueno, esta persona va a crecer hablando inglés o español, afuera le hablan inglés, obviamente su idioma principal va a ser inglés, pero luego viene acá y entonces hay que empezarle a hablar en español, enseñarle español porque no queremos que pierda esa raíz, Ese obviamente idioma. de querer hablar español, de sentirse latino. Y viene como toda esta incertidumbre de, aparte de eso, hay que explicarle cosas del colegio que le pongan en Imagínate. inglés. Muchachos, con decirles que a mí ya se me olvidó dividir así con el cosito. Ahora hacerlo en inglés. Ahora hacerlo en inglés. Entonces, ¿cómo le explica a uno ciertas cosas que vio en el colegio, pero, por ejemplo, cálculo de diferencia? Bueno, uno ya llega a ese punto y no tiene que explicarlo, pero hay cositas muy Ujú, básicas que de pronto no tenemos el vocabulario suficiente como para poder enseñarle lo suficientemente bien ujú. las cosas que tiene que aprender Que en de el hecho, por colegio. eso es que hay muchos memes en internet sobre eso, Sí. de que la mamá está explicándole a la niña en su idioma en inglés, Y la niña es corrigiéndole el ajá, inglés a la mamá. mientras le explica matemática. Entonces, como algo que sí, yo creo que es un poco, es Abrumador. chistoso, pero también es muy abrumador. Sí. Entonces, como que en esa parte sentimos más que todo la preocupación por el lado de la desconexión cultural, Ujú. más que por el idioma, porque obviamente a pesar de que nosotros ya nos movemos en un mundo donde hablamos mucho español, obviamente porque nuestro contenido es en español, nuestros clientes son en español, todo se mueve como en español, también obviamente seguimos muy conectados con el inglés y no tenemos el peor nivel pues de Sí, inglés, no. pero tampoco nos sentimos como que el inglés sea nuestra primera lengua como tal. Ujú. Y pues aparte de eso, hay todavía muchas herramientas con las que uno puede seguir practicando, sentirse como en esa inmersión todo el tiempo, así estemos o no estemos trabajando como tal en una empresa. Sí. Entonces, como que por ese lado estamos tranquilos. Y aquí queremos agradecerle al sponsor de este video, a quien está patrocinando este video, que se llama Imigo. Imigo es una plataforma en la que las personas pueden entrar a clases online y en un grupo de personas van a estar conversando, van a estar practicando gramática, van a estar practicando o- Expresiones. expresiones, un montón de cosas que les puede servir en los idiomas y lo mejor de todo es que van a estar con un hablante nativo. Ujú. Sí, nosotros ya hemos tomado varias clases allí y la plataforma nos ha gustado un montón, vemos que es muy dinámica, los profesores son súper atentos y te dan un feedback a través de todo lo que tú haces en la clase. Entonces, aparte de que te enseñan como una lección y te explican un tema, ellos luego te dividen como en salones y en esos salones entonces interactúas con otras personas y ellos entran a ese salón y ahí empiezan a mirar como qué errores estás cometiendo en cuanto a la pronunciación, en cuanto a la gramática y luego te dan un feedback. Y adicional a esto, al finalizar la clase vas a tener un feedback con inteligencia artificial donde te va a decir dónde te equivocaste, por qué te equivocaste, cómo lo puedes decir mejor. Y eso nos parece espectacular porque obviamente así es que uno aprende mucho más rápido. Esa fue una de las cosas que más me sorprendió porque te muestra las muletillas y Ujú. cuántas veces las repites. Entonces Sí. te dice también como, hey, aquí pronunciaste mal y te deja el audio del pedacito donde lo pronunciaste mal. Entonces esta parte de Sí. integración de inteligencia artificial me sorprendió bastante y me gustó mucho. Sí, es una herramienta que te va a facilitar
como todo este tipo de cosas que tú necesitas a la hora de vivir en un país como Canadá o Estados Unidos, en donde tienes que negociar un salario, en donde tienes que hacer una entrevista en inglés, en donde tienes que interactuar con los profesores y con los papás de los otros niños en caso de que tengas un hijo. Entonces, es una herramienta que les va a servir muchísimo y lo mejor es que tenemos una promoción para ustedes y es del 20% en los planes mensuales o del 50% en los planes anuales. Y lo bueno es que Imigo ya tiene todos sus planes de manera ilimitada. O sea que ustedes van a poder tener acceso a las clases que quieran y las pueden agendar cuantas veces quieran. Entonces ya saben, si ustedes quieren empezar el 2025 o desde incluso ya desde antes de 2025, iniciando con la meta de aprender inglés, en la descripción les dejamos el link para que vayan y aprovechen este descuento. Chicos, y aprovechenlo bastante porque la verdad por este precio no van a encontrar nada mejor. Es un precio en el que te incluye, como Naji lo dijo, todas las clases que quieran durante el día. Ustedes adaptan la intensidad con la que quieran aprender el idioma y eso me parece excelente porque usualmente hay plataformas que cobran pero por clase o unas mensualidades súper altas y solamente te dan una clase al día. Entonces aprovechen mucho esta plataforma que les va a servir bastante. Y bueno, después de estos cortos comerciales, les queremos contar que otra de las cosas que a nosotros nos impiden de tener hijos es el tema de que somos millennials. Entonces muchas personas nos entenderán cuando nos referimos a que somos millennials porque somos una generación en la que empezó, no sé si es egoísmo, pero yo siento que ahora nos preocupamos más por nuestro propio bienestar. Sí. Entonces, antes yo siento que las personas querían era trabajar, trabajar, trabajar y llevar dinero a su familia y que su familia estuviera bien. Ahora yo creo que pensamos de una manera mucho más individual y es como, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me siento yo? Y quiero yo ponerme una responsabilidad encima, quiero yo seguir por el resto de mi vida con otra personita, pues un hijo en el que uno realmente quiera como Dedicarle todo dedicarle el el tiempo. tiempo y que explotarle todos sus talentos, como les decía, en la escuela empiezan que para que los metan a clases de ballet, de baile, de gimnasio, taekwondo, un montón de cosas, El summer camp. el summer camp, un montón de cosas, y que yo me pongo a pensar, yo aún, a mis 30 años, yo aún tengo un montón de habilidades Y y talento. talentos que aún quiero explotar y que aún quiero explorar, porque habrán talentos que yo todavía no conozco. Entonces, para yo ponerme a buscarle el talento A otra a persona. otra persona, no sé si eso es lo que yo quiera en mi vida. Entonces, eso es otra de las cosas que nos mantienen lejos de Total. tener un hijo. Sí, aparte de eso, creo que con lo que decías de que uno a veces se enfoca mucho en qué quiere para uno. Sí. Porque antes, como les decía Camila, era como trabajo, trabajo y solamente es venir a traer plata a la casa, que antes, de hecho, alcanzaba solo con un salario de una persona, pero ya es como que, bueno, encontremos nuestro sentido de vida. Sí. Este trabajo sí me hace feliz, entonces entramos en esta dinámica de no vamos a hacer algo que realmente nos haga feliz. Entonces, muchas veces en esa búsqueda y en ese cambiemos de trabajo, renunciemos, abramos de empresa, pues ya entonces no hay una estabilidad económica tan fuerte Exacto. como si lo era tener un trabajo que te daba más ingresos, como en nuestro caso. Como en nuestro caso, que para hacerles la historia muy corta, nosotros cuando renunciamos a nuestro trabajo, no nos hacíamos el dinero que nos hacíamos como empleados, pero decidimos lanzarnos y mirar a ver qué pasaba, porque nosotros preferíamos la independencia, esa libertad que nos da ser independientes a estar dentro de una empresa en la que no nos hacía feliz. Entonces, ese tipo de decisiones que antes no se Sí, tomaban, que antes era como, no, tenés que ir a trabajar y ya, o eso, sea, es lo que te trae toca, plata. trabaja y Ujú. trae plata, pero en este momento yo creo que ya es como, hey, ¿qué quieres hacer? Trata de vivir con lo mínimo, por ejemplo, pero estás haciendo algo que te hace feliz. Perfecto, eso es lo mejor. Entonces ya se prioriza más lo que se hace que cuánto se gana. Y aparte de eso, yo siento que también nuestra generación tiene como un poquito más de conciencia en cuanto a, bueno, ¿cómo voy a crear a este hijo? Como que planificamos más. Vemos que el mundo cambia muy rápido, hay muchas problemáticas y desafíos globales que uno dice, sí quiero traer a un hijo a este mundo con tantas cosas que uno dice, hoy perfectamente está ya una guerra, que el COVID, que un virus que nos puede matar no sé qué.
Entonces, como que uno es como preocupado también por muchas cosas y se abruma por muchas cosas a nivel global y también que la educación ha estado cambiando mucho. Entonces, que ya tienes que implementar la educación positiva y no sé qué. Entonces, como que es un montón de cosas que uno tiene que tener en cuenta para poder, obviamente, darle una buena crianza a su hijo y más que en el caso de nosotros no queremos como simplemente tener un hijo y ya como por decir, ah, no, es que esta persona me va a cuidar cuando sea grande, cuando esté solo o cuando esté sola. Simplemente es como que va más allá. Queremos de verdad darle una buena calidad de vida. Entonces, obviamente son preocupaciones que tenemos de cómo educarlo, que si tenga todo lo que necesita como persona para desarrollarse. Entonces, ahí es donde yo creo que también como millennials, que es algo de nuevo como generacional, nos preocupamos y nos sobrepreocupamos también mucho sobre esto y también pues, la presión social que también empieza a jugar hay un papel importantísimo. Entonces nosotros dentro de todo esto que no sabría definir, como les decía, si es egoísmo o realmente como amor propio, no sabría definirlo, es que nosotros también queremos hacer un montón de cosas Antes antes de. de tener hijos. Y yo sé que muchas personas también nos dicen, es que tener hijos no te impide a viajar, no te impide a crear empresa, no te impide un montón de cosas. Pero yo sí siento que un hijo de pronto te merma la velocidad con la que puedes hacer lo que quieres hacer. Y una de ellas es, por ejemplo, que queremos viajar muchísimo y seguir consolidando las empresas que tenemos. En este momento nosotros contamos con 3 empresas. Una es Empaque y Vamos, la que están viendo en este momento. Esto. Otra es, todavía no les mencionaremos el nombre, pero es otra en la que hacemos todo el tema de estrategias digitales para las empresas, en las que hacemos como todo el contenido para otras empresas. Y la otra es nuestro Es- chocolate andariego, que por de aquí, hecho, está sorpresa, por aquí. que lo tenemos acá. Es un Ujú. chocolate que nosotros vendemos aquí en Canadá, con el que tratamos de traerle un poquito de Latinoamérica, en este caso Colombia, a las personas y que prueben este maravilloso chocolate. Es una barra de chocolate con naranja deshidratada por dentro. Chacho, ustedes no se imaginan Lo la delicia. delicioso que es. Sí. Y esas 3 empresas que nosotros tenemos, una, digamos, soporta a otras. Ujú, Entonces, como que si hay una bien consolidada, de pronto las otras dos no. O si hay ujú. dos bien consolidadas, de pronto una flaquea. Entonces, nosotros no hemos llegado al punto en el que todas las empresas estén yendo bien. Entonces nos toca Sí, con una apoyar a otra cuando esta le va bien, entonces a esta no le va tan bien. Entonces como que nos toca jugar un poquito con eso y eso es algo de lo que requiere tiempo y y energía. energía, Ujú. que yo sé que un hijo consume bastante energía. Sí, tiempo también. Y aparte de que ser emprendedor no es fácil, o sea, lo hemos experimentado con Andariego, crecer una marca en un país en donde no es el tuyo, en donde no hablas el idioma, como les decíamos ahorita, y donde obviamente es un reto muy grande hacer conocer la marca como tal al mercado canadiense. Entonces, todo ese proceso va a tomar años, eso lo sabemos, pero al menos sí queremos estar un poquito más estable con las otras dos empresas, mientras que Andariego, que lo pueden encontrar en nuestra página web, em, está un poquito más sólido para así darle también como paso a obviamente tener una estabilidad financiera más grande, por así decirlo. Entonces, básicamente, chicos, estas son nuestras preocupaciones, estas dos son las razones de por qué aún no tenemos hijos. Como les dijimos en un principio, es una pregunta que nos hacen muchísimo y sabemos que muchos, incluidos nuestros papás, quieren ver un empaquecito y vamos. Quieren ver un hijo de nosotros, no ver, sino como que quieren como ver ese fruto del amor, porque eso sí es algo que nosotros tenemos muy claro y es que la relación está súper estable, gracias a Dios, y como que es algo que sabemos ya manejar, como que no está también esa incertidumbre de, ay, no es que no estoy Estoy ya, con la persona sí, estoy con correcta, la no estoy, persona sí. correcta o llevamos muy poquito, no. Entonces como que por ese lado estamos tranquilos y por muchas otras cosas también, pero sí tenemos muchas incertidumbres todavía, tenemos un montón de cosas que queremos hacer. Entonces, básicamente les queríamos compartir también esto a ustedes y más, como les dije al principio, siendo migrantes, emprendedores y millennials. Entonces, bueno, cuéntenos en los comentarios si ustedes están en esta situación, si ustedes antes de tener hijos, los que son papás, se vieron en esta situación o si simplemente pasó, cómo ha sido esa experiencia, sobre todo al migrar con hijos o al tener hijos aquí en Canadá. Los leemos en los comentarios. Y como les dijo Cami, pues no es un no definitivo, es algo que sí tenemos en nuestro proyecto de vida. O sea, ¿qué puede Puede pasar? pasar, ajá, y que estamos abiertos a ello,
pero que todavía pues por prioridades y por un montón de cosas no es el momento. Y bueno, chicos, esperamos que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima. Bueno, Chao. chao.